Nuestra iglesia es una iglesia muy temerosa, muy pura, muy sagrada. Aquí no se habla cuando el predicador está predicando, como la mayoría de la iglesia, que es una confusión en el horario de la predicación. Porque yo recibí del Señor lo que también les entregué. Que el Señor Jesús, en la noche que fue traicionado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es dado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Por eso, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Porque todas las veces que comen este pan y beben de esta copa, anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Que esta palabra bendiga todos los corazones. Vamos a orar al Señor, abrir nuestro corazón. Vamos a dejar nuestro corazón abierto para Dios, para que la semilla que el predicador va a sembrar pueda producir frutos y haya abundancia. Oremos. Señor Jesucristo, tu nombre es el único nombre digno de recibir gloria, honra y honor. Tú eres el Señor y Salvador. Él se hizo pecado en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Él resucitó, Él subió al cielo. Él envió el Espíritu Santo. El Espíritu que es el Señor está entre nosotros y en nosotros. Entonces, Dios, háblanos sobre la seriedad de un momento de cena, el momento más intenso de la vida espiritual. Usa mis labios, mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón, para que esta palabra sea una palabra tan fuerte, tan transformadora, que vidas salgan de aquí deseosas de vivir la plenitud de la bendición de Dios. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Mis amados hermanos, mi familia, santos preciosos del Señor, sello de mi apostolado, piedras vivas de esta construcción, cuya piedra angular es el Señor Jesucristo, mis hijitos en Cristo Jesús. Hoy vamos a conocer con profundidad la seriedad al respecto de la cena del Señor. Puedo decirles que estoy en este altar con mucho temor y temblor, pues no podemos más llevar esta cuestión de la cena de forma superficial, automática, mecánica, como si fuera una rutina nada más de la iglesia. Amados, hay una forma de venir a la mesa del Señor de manera digna. Hay una manera de venir a la mesa del Señor de forma digna. ¿Y qué precisa ser apóstol? ¿Qué es lo que debo conocer? Primero, ver para tu vida interior y la forma que nosotros estamos viviendo. Son dos condiciones para que puedas vivir la cena como un momento puro y sagrado en tu vida. Bien, vamos a todos mirar para nuestro interior y ver de qué manera estamos viviendo el Evangelio. Me recuerdo que la cena del Señor es la mayor acto de adoración. Es el mayor acto de pureza e intimidad con Dios. Por eso Pablo hace algunas advertencias de que
Yo no puedo participar de la cena de cualquier forma. Esto es muy serio. Ah, yo también no puedo dejar de celebrar la cena porque no quiero cambiar la forma en que estoy viviendo. Entonces vamos a celebrar a Cristo en esta mañana. Vamos a celebrar su muerte en la cruz del Calvario. Vamos a celebrar su resurrección. Recordando que Jesús fue nuestro sustituto. Él se hizo pecado por nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Para que en Él, en Jesús, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces hubo una obra muy grande en nuestra vida, hecha por Jesús en la cruz, en su expiación, la obra del Calvario, que yo no puedo nada más hacer de esto algo rutinario. Amén, terminó, me voy. Sin que haya primero una profunda reflexión, sin que haya un deseo de cambio de comportamiento. Entonces dice que Él se hizo pecado por nosotros, para que el pecado que nos fue quitado haga nuestra vida una vida justa, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice que cargando Él mismo en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, para que nosotros muertos al pecado vivamos para la justicia, y por su llaga fuimos curados. Vivamos para la justicia. Estamos muertos al pecado para vivir para la justicia. Y por la llaga de Cristo fuimos curados. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos rescató de la maldición, haciéndose Él mismo maldición en nuestro lugar, porque está escrito, maldito todo aquel que muere en el madero. Es decir, Él fue nuestro sustituto. La maldición no tiene más parte con nuestra vida. El pecado no puede más dominarnos. Entonces, en la mesa del Señor se celebra la muerte de Cristo por nuestros pecados, la propiciación de nuestros pecados. Nosotros celebramos a Jesús como Señor, como Salvador. Fuimos por Él reconciliados. Él pagó el precio de nuestros pecados. Y nosotros no podemos más vivir en pecado porque fuimos libres del pecado. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están debajo de la ley y sí debajo de la gracia. El pecado no tiene más dominio. El pecado no tiene más dominio. El pecado no puede más dominarnos. Entonces, esto va contra nuestra sociedad. La sociedad allá afuera está sumergida en el pecado y la inmoralidad, que es contra los padrones santos de la Biblia Sagrada. Ustedes saben que hablar sobre perdón de pecados hoy allí afuera trae un tumulto, una confusión, porque las personas no entienden la gravedad de un pecado, las consecuencias de un pecado. Por eso la Iglesia no puede aceptar un mundo que trata el pecado de forma liviana. El mundo dice que el pecado no existe. Lo tratan como algo liviano. Entonces hoy las iglesias también evangélicas y católicas no tratan esa cuestión del pecado con seriedad. ¿Por qué? Porque los pastores y los padres quieren tener adeptos, quieren recibir adeptos. Entonces prefieren no hablar la verdad para recibir adeptos, que enseñar la verdad, y la verdad liberar al pueblo, y el pueblo tenga una vida cristiana bendecida, y esa es la verdad. Ustedes saben cuál es mi misión. Yo no estoy en este altar para ganar adeptos. Cada persona que aquí está sabe que esta iglesia es una iglesia santa, pura, sagrada. Sabe de la seriedad con que trató el altar, las enseñanzas de la Biblia. Nuestros obispos todos tienen una postura intransigente contra esta cuestión de pecado.
Entonces vamos a celebrar la cena y para eso tenemos que ser honestos con esta cuestión del pecado. Pues estamos celebrando la muerte y la resurrección del Señor por mí y por ti. Vean lo que dice Santiago, tiene una explicación muy importante. A veces la persona ve y dice, yo pienso que esto no es pecado. Y va a tomar la cena del Señor. O entonces dice, esto es pecado, entonces no tomo la cena. Tenemos que tirar este nudo de la iglesia. Santiago enseña a la iglesia diciendo, nadie al ser tentado diga, soy tentado de parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por el mal. Al contrario, cada uno es tentado por su propia concupiscencia, cuando ésta lo atrae y lo seduce. Entonces vamos a descubrir ahora que existe un espíritu de concupiscencia en nuestra carne. Y este espíritu de codicia, de concupiscencia, cuando atrae y seduce, porque fue tentado por su propia codicia, y ésta lo atrajo y lo sedujo. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz que el pecado. Entonces la codicia da inicio a este motor del pecado, porque el pecado una vez consumado tiene consecuencias. Y quiero tratar esto con mucho temor, comenzando por mi vida. El pecado una vez consumado trae muerte. No se engañen, amados hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto del Padre de la luz, el cual no puede haber variación ni sombra de mudanza. Entonces vamos a pensar, Santiago habla sobre algo que es parte del ser humano, que es la propensión de culpar a otros por el pecado que nosotros practicamos. Nadie diga al ser tentado fui tentado por Dios, porque Dios a nadie tenta. Pero nuestra inclinación es que cuando erramos, nos gusta echarle la culpa a otras personas por nuestros errores y pecados. Está en nuestra cultura. Eso no nació ayer, eso viene desde Adán y Eva. Cuando Dios los confrontó a Adán y Eva, Adán dijo, no es mi error, no es mi culpa, yo no lo pude evitar, las circunstancias, fue ella. Vemos eso porque es muy importante. A veces la persona dice, si Dios me puso en este mundo y yo peco, entonces la culpa es de Dios, soy tentado por Dios. Vean qué absurdo. Fue así que Dios encontró el corazón de Adán y Eva cuando desobedecieron, comiendo el fruto prohibido. Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles que están aquí en nuestro paraíso. Estamos tan felices, tan puros. Tú no sabes lo que es pecado, no sabes lo que es muerte. Entonces, come de todo, pero de este árbol aquí, de este, no comas. Porque si tú comes vas a morir. Dios estableció las reglas de Él. Dios dijo, si tú me desobedeces puedes morir, entonces no comas. Pero sabes que enseguida llegó la serpiente, una encarnación del diablo. Y ellos no desconfiaron cómo una serpiente puede hablar. Los otros animales no hablan, ahora viene una serpiente y habla. Y hizo una propuesta, ¿cómo que vas a ser igual a Dios? Y comieron, y ahí es momento con Dios. Llamó el Señor Dios al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Él respondió, oí tu voz en el jardín, porque estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Le preguntó Dios, ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te ordené que no comieras? Entonces dijo el hombre,
la mujer que me diste por esposa. Yo no tengo la culpa. Fue la mujer que me diste. Tú me diste esa mujer, Señor. Yo me acordé soltero y cuando me desperté tenía una mujer a mi lado y fuiste tú que la pusiste. Entonces la mujer que me diste por esposa, ella me dio del árbol y comí. Dijo el Señor Dios a la mujer. Ven, Adán culpó a la mujer, culpó a Dios. La mujer que me diste. Yo era soltero. Yo iba a mis lugares tranquilo, estaba en mi sofá, estaba ahí junto con los animales y un día me duermo y cuando me despierto tengo una mujer. Fue ella, la mujer que tú me diste. Dios, tú tienes la culpa. Le dijo el Señor a la mujer. ¿Qué es esto que hiciste? Respondió la mujer. Fue la serpiente. La serpiente me engañó. La serpiente es la culpada. Ella me engañó y yo comí. Fue la serpiente. Fue este, fue aquel, fue el otro. Esa mujer que me diste. Él aseverando que él pecó, pero él no era el culpable, era Dios el culpable. Fue ella que me llevó a pecar. Fuiste tú que hiciste esta unión. Entonces, amados, este es el padrón humano. Transferir la culpa. Santiago 1:13 dice, nadie al ser tentado diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Entonces nunca diga eso. Yo erré porque Dios me permitió. No. Dios no tienta a nadie. No ponga nunca la culpa en Dios ni al prójimo si fuiste tú o yo que erramos. Cuando erramos es nuestra total responsabilidad. Total. Yo no puedo errar y decir, yo erré porque fue el que me llevó a beber, fue ella que me enseñó a mentir. No puedo. Si yo erré, yo soy el culpable. Deuteronomio 7:18. Perdón, Romanos 7:18. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita ningún bien. No es ningún bien en nuestra carne. Y él dice, pues el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero no efectuarlo. Porque no hago el bien que prefiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Pero si yo hago lo que no quiero, yo no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Yo estoy pecando porque en mí hay un viejo hombre que se llama pecado, que habita en mí, versículo 21, 24. El versículo 24 hace una declaración impresionante que dice, si hago el mal es porque hay un pecado que me lleva a hacer el mal. Y él grita aquí en este versículo 24. Él va para el diván de su psicoanalista y dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, pero gracias a Dios por Jesús. ¿Quién puede librarme? ¿Quién puede quitar este pecado, este viejo Adán, esta vieja propensión para el error, para el pecado? Pero gracias a Dios por Jesús. Gracias a Dios que tengo a Jesús como Señor, que me da un padrón de vida por el cual yo tengo que luchar, un padrón de seriedad, de santidad, un padrón de pureza, que la iglesia tradicional no tiene las cuestiones de la cena. Gracias a Dios por Jesucristo. Pero apóstol, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato.
A veces tengo ira, apóstol. A veces tengo rabia. A veces tengo ganas de decir malas palabras, de golpear. A veces las personas que están a mi alrededor son frustrantes, son provocadoras. Pastor, te voy a decir algo. Yo bebo, no es porque yo quiera beber, es que mi padre bebía. Yo no miento porque quiero mentir, es porque mamá mentía. Entonces yo miento porque mamá mentía. Yo soy así porque mi padre era autoritario, porque mi madre no me amó lo suficiente, porque en el vientre de mamá yo vi mucha guerra entre los dos, entonces soy así. Yo me inclino al pecado, pero yo no quiero, pero está dentro de mí ese hombre. Amados, no podemos ponernos como víctimas. No podemos perpetuar padrones errados. Antes de conocer a Jesús, antes de nuestra salvación manifestarse, antes de nuestra reconciliación, antes del arrepentimiento para salvación, antes del cambio y transformación de nuestro corazón, sí, estábamos en un mundo de ignorancia. Entonces hacíamos y decíamos porque es la historia de mi familia. No podemos ponernos más como víctimas, te lo digo como un padre, para que este momento de la cena traiga la profundidad de lo que Dios tiene para tu iglesia, para su iglesia, los beneficios que Él tiene para su iglesia. Santiago 1:13. Él dice, nadie a ser tentado diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces Santiago está diciendo que los dioses de este mundo pueden ser tentadores. Satanás es llamado el tentador. Los demonios siempre tienen malas intenciones con los creyentes, con los cristianos, llenos de malicia, llenos de amenazas. Son los falsos dioses de este mundo, llenos de impiedad. Primera Tesalonicenses 3:5 dice que fue por eso que ya no siendo posible continuar esperando, mandé indagar el estado de vuestra fe, temiendo que el tentador los probase y se tornase inútil mi trabajo entre ustedes. Entonces tenemos un tentador que tienta 24 horas por día. Primera de Timoteo 6:9 dice, los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas, concupiscencias insensatas, perniciosas y ahogan a los hombres en ruina y perdición. Entonces Dios no trae tentación, Él es santo. Él es Señor, es absoluto. Isaías 6 dice eso. El año de la muerte del rey Usías vi al Señor sentado sobre un alto y sublime trono y el borde de sus vestiduras llegaban al templo. Los serafines estaban por encima de él, con uno cubrían su rostro, con otras alas cubrían sus pies y con las otras dos volaban. Y clamaron unos para los otros diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo. Santo. La iglesia es santa, Dios es santo, nosotros somos santos, fuimos santificados. Su gloria llena la tierra, su gloria llena la iglesia. Dios no puede ser tentado por el mal, no puede. Dios no es vulnerable al pecado. Dios no tiene conexión con tentaciones. Él mismo fue tentado, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Antes Él fue tentado en todas las cosas, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Y vamos a ver otro ejemplo.
Porque yo quiero que a partir de hoy, cuando tú agarres la copa, no es para dejar la copa escondida, no, yo prefiero entonces no comer porque puede traer consecuencias, no. Lo que Dios quiere es que tú te examinas, corrijas cualquier situación y entonces vengas a la mesa. Ahora nosotros no podemos permitir y dejar de advertir a la iglesia, y eso es lo que me mostró en estos días, una persona que está en fornicación, entonces mira a la iglesia, disculpa cualquier cosa, pero es mi carne, soy un viejo pecador y continúo en fornicación. Cuando está comiendo la cena, está comiendo juicio para ella misma. Entonces, para no comer juicio, no voy a participar de la cena, voy a continuar en pecado. Eso no es la actitud que Dios espera. Pero no soy yo que quiero, es ella que me llama, él que me provoca. Eso era decir, punto final, parar con eso. Vean cómo fue el caso de Job. Job 1:7. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor y dijo, de rodear la tierra y pasear por ella. Preguntó el Señor a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Porque no hay nada en la tierra semejante a él, hombre íntegro, recto y temeroso de Dios que se aparta del mal. Se aparta del mal. Si aquí hay fuego, y yo sé que si pongo mi mano me voy a quemar, que la Biblia dice, desvíate. Versículo 9. Entonces respondió Satanás al Señor, ¿acaso Job teme en vano a Dios? ¿Te parece que él es un hombre tan justo e íntegro? ¿Acaso no lo acercaste a él, a su casa y todo lo que tiene, obra de sus manos has bendecido y sus bienes se multiplicaron en la tierra? Entonces Dios dijo, extiende la mano y toca todo cuanto. Entonces Satanás, provocando, dice, extiende tu mano y tócalo, ve todo lo que tiene y ve si no te maldice. El Señor le dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu poder, solamente no extienda su mano contra él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Entonces Job se levantó, ¿sabe lo que pasó con Job? Vino una noticia que perdió todo lo que tenía, sus animales, sus empleados, todos sus inmuebles, sus bienes, sus hijos murieron, todos. Por tanto, todos los motivos él los tenía para decir Dios no existe. No creo nada de lo que la Biblia dice, ¿cómo es posible yo? Y comenzar a culpar a Dios y Dios no quiere, Dios no puede ser culpado por pecados. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, raspó la cabeza, se lanzó en tierra y adoró. Había perdido bienes, hijos, que era lo más precioso, casa, animales, y todos esperaban que él saliera gritando, lleno de malas palabras y acusando a todo el mundo. Pero él era un hombre íntegro de verdad. ¿Entienden? Él era un hombre temeroso de Dios e íntegro. Él se lanzó con rostro en tierra, adoró. Versículo 21 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, el Señor me dio, el Señor tomó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios falta alguna. Él no dijo, mira, estoy con una enfermedad, ¿cómo es posible? Yo diezmo. Yo adoro a mi Señor, no voy a atribuir a Dios ninguna falta. Si eso está sucediendo conmigo, yo voy a entender los planes que Dios tiene para mi vida. Job 2:7-10. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con tumores malignos desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Job sentado en cenizas. ¿Entienden el sufrimiento? Sin blasfemar, sin murmurar, sin usar una mala confesión. Dice que él tomó en las cenizas una teja y comenzó a rasparse. Entonces su mujer le dijo: ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pasó todo lo que pasó y tú todavía estás íntegro. Yo te voy a recomendar lo que debes hacer. Entonces, en vez de ayudar, todavía pisó. Le dice: maldice a Dios y muere. Versículo 10. Pero él respondió: habla como cualquier loca. Hemos recibido el bien de Dios, ¿no recibiremos también el mal? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. A veces pasa algo chiquitito. El pastor tiene la culpa, la iglesia tiene la culpa, fue aquel hermano, y después llega el día de la cena. Entonces nada fue capaz de destruir la fe de Job. La fe en nosotros fue proyectada en Dios, en nosotros para vivir eternamente. Nada puede mudar nuestra confesión. Gloria a Dios. Pastor, pero a veces yo estoy en duda. Tú predicas y dices que yo soy salvo por la sangre de Jesús, que yo fui rescatado de la muerte, fui reconciliado con el Señor. Pero a veces yo cometo cosas que pierdo la salvación y vuelvo el domingo y recibo la salvación de nuevo. Tú estás equivocado. Si nosotros perdíamos la salvación, si nosotros perderíamos la salvación, Dios no sería Dios, Dios sería pecado. Porque aceptaría la tentación o la provocación de Satanás contra nosotros, hijos escogidos. Si alguna persona creyente salvo pudiera perder la salvación, quería decirles que Satanás entonces hubiera triunfado sobre Dios. Y yo te voy a decir, si hoy las iglesias de la ley, tú perdiste la salvación, ve a mostrar la verdad para liberar, oprimir a las personas. Perder la salvación quiere decir que Satanás triunfó sobre Dios, quiere decir que aquel que está sobre nosotros no es tan grande, que aquel que es a nuestro favor se deja llevar por aquel que es contra nosotros. Si alguien pudiera perder la salvación, Satanás habría quebrado la santidad de Dios. Así, si fuera posible, Dios no sería santo. Pero Dios es santo. Él no acepta el mal. Dios nunca dejará que alguno de nosotros se pierda. Ninguna oveja se perderá. Nuestra seguridad como cristiano está ligada a la santidad de Dios, al carácter de Dios, al carácter inexpugnable de Dios. 1 Corintios 10:13 dice eso. No le sobrevino tentación que no fuera humana, pero Dios es fiel. Diga: Dios es fiel. Él no permitirá que sean tentados más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, juntamente con la tentación, todos nosotros somos tentados a lo largo de la humanidad. Juntamente con la tentación les proveerá la liberación para que puedan soportar. Este es el Dios que predicamos. Santiago dice: cada uno es tentado de su propia concupiscencia, cuando la codicia lo atrae y lo seduce. Si la codicia atrae y seduce, arrastra a la persona para las trampas del pecado. Y la razón por la que tantos cristianos hacen cosas malas es porque el corazón del hombre, de la carne, es perverso. Por eso Pablo dice: miserable
que soy. Yo me acuerdo una vez, yo y mi esposo vimos una película de un matrimonio que tenía una hija. Y para que la hija no sea tentada por los pecados habituales de aquella cultura, la llevaron a un monasterio. Y pensaron, bueno, dentro del monasterio va a vencer las tentaciones. Y yo te voy a decir, nadie por la carne solo vence la tentación. Es necesario que Dios conceda la provisión y el escape para que podamos soportar. Entonces esa muchacha fue al monasterio para no ser tentada por nada de este mundo. Y llegó allí y había una monja que era lesbiana y la trajo y comenzaron la práctica de algo que Dios condena. Entonces no era el monasterio. Es porque la codicia y la concupiscencia estaban las dos, que atrayó uno a la otra. Ahí dio arranque y trajo el pecado. Y el pecado trae que la muerte. Entonces nuestro enemigo es nuestra carne. Jeremías 17 tiene una palabra, 9 y 10. Dice que engañoso del corazón más que todas las cosas y desesperadamente corrupto, ¿quién lo conocerá? Es el corazón humano. Cuando Dios nos reconcilió consigo mismo, el Señor hizo una obra que se presupone en la vida de todos los cristianos del mundo. Y Él transformó la mente, puso la mente de Cristo, transformó el corazón, circuncidó, no más con las manos del hombre, sino por la circuncisión del corazón, hizo de nosotros una nueva criatura. Pasamos a ser habitados por Dios, somos santos, somos predestinados, elegidos. Él nos capacita con el paquete de la gracia que está en nosotros. Ahora nosotros debemos saber que dentro de nosotros hay una vieja naturaleza que Dios dice, hagan morir vuestra vieja naturaleza. Y por una lista, después en otro culto vamos a estudiar, donde dice, hagan morir la prostitución, avaricia, idolatría, mentira. Tengo que descubrir cuál es mi debilidad y debo luchar diciéndole, Señor, tengo esta debilidad, preciso hacerla morir en mí. Yo no me aguanto. Cuando soy maltratado, yo peleo con todos. Cuando alguien blasfema, yo digo malas palabras. Cuando mi marido no sé qué, quiebro las puertas de casa. Entonces estoy orientando situaciones que a veces llegan a mi conocimiento. La persona sabe que está equivocada tener sexo ante el matrimonio. El único sexo seguro es dentro del matrimonio. Pastor, pero todos hacen. Hoy que te estoy diciendo, no culpa a los otros que hacen. No haga. Asegúrese. Pastor, pero a veces estoy en llamas. Beba agua con limón helada. Abra su llovero en el frío y póngase ahí con agua helada. Pablo dice, no voy a caer en aquello que condené. Un suco helado. Y Pablo dice, de vez en cuando yo me golpeo porque, imagínate, estamos hablando del apóstol, aquello que después de Cristo fue el mayor revelador de los misterios de Dios. Él dice, miserable de mí, hago el mal que no quiero. Vamos entonces a volver a Santiago. Cada uno es tentado de su propio codicia cuando está el otro y lo seduce. No se engañen, mis amados hermanos. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de la concupiscencia. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, el Padre de las luces. Pero el corazón corrupto del ser humano, el viejo Adán, que precisa morir, él comienza a codiciar el pecado. Él comienza a alimentar el error. Eso es la concupiscencia, es un proceso.
Nadie se equivoca de un día para otro. Nadie murmura de un día para el otro. Nadie entra en una relación extramatrimonial de un día para el otro. Eso tiene un proceso. Viene la codicia. Después de la codicia viene el pecado. Y una vez consumado el pecado, viene la muerte. Entonces vuelvo a decir, la codicia es el arranque del pecado. Ay, me gustó, me atraje, sentí deseo. La codicia está ahí trabajando. Ahí la persona peca. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que nosotros debemos tener convicción. Yo sé que es muy difícil vivir en esta tierra, en un ambiente perverso, corrupto, de tiniebla, de mentira, de corrupción, de engaños. Es muy difícil vivir una vida santa y pura, pero es posible. La codicia es el arranque del pecado. Entonces, cuando eres tentado, yo te voy a decir algo. El mejor lugar para correr es para Dios, para la iglesia. Porque Dios tiene algo bueno que viene de arriba. Él es el autor de toda bondad y de todo don perfecto. No hay sombra ni hay variación. Entonces, si yo estoy pecando, tengo que también saber que hay 3 niveles de pecado y 3 niveles de justicia de Dios. Él dice, cuando yo peco, Dios disciplina. Continúo en el error, Dios corrige. Dios aprieta. Pierden dinero, se cierra una puerta de empleo, errores en la familia, entonces Dios aprieta. Pero Dios es longánimo. Vamos a hablar de eso el domingo que viene. La bondad de Dios. Él no ejecuta enseguida la justicia, sino ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Él da tiempo. O escucho un mensaje, otro mensaje, una señal, otra situación. Epa, pastor, en ese tiempo de Dios, muchos abusan de la bondad de Dios, y esa es la verdad. Abusan de la bondad de Dios. Hasta que un día, cuando muchas veces recriminan a la persona, endurece el corazón, ¿qué Dios hace? Quebranta sin que haya sanidad. Por eso Pablo deja aquí algunas instrucciones que yo tengo en estos 10 minutos. 1 de Corintios. Pastor, ¿está cortando para su lado también? Sí, claro. Con mucho temor, con mucha reverencia. ¿Saben? Yo también soy hombre, tú eres mujer. Todos nosotros tenemos que conocer estas verdades para liberarnos de lo que trae codicia, pecado y muerte. 1 de Corintios 10, 21 dice, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden ser participantes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No es posible. Versículo 22 dice, ¿o van a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Entonces existen 2 copas, la copa de Dios, la vida espiritual, la vida evangélica, la vida cristiana, que Dios va transformando, y no es en un abrir y cerrar de ojos que sucede el cambio. Es un proceso. Antes de todo, crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios. Hay un proceso. Cada mensaje Dios está trabajando en un área de la vida, de las emociones, del corazón, la mente, las tentaciones. Dios trabaja en cada mensaje. Él conoce por qué estamos hablando sobre esto. Hasta para responsabilizar más al pastor en la iglesia. O provocaremos. Tú provocas a Dios cuando agarras, continúas en el error, insistes en el error, caes en el pecado y después te olvidas que hay consecuencias. El pecado trae la muerte.
Dios no se deja engañar. Esto es lo que quería en estos minutos finales decir. Amados, estamos en un momento de gran y profunda intimidad con Dios, de gran pureza, de introspección. Por eso no podemos hacer esto corriendo, debe haber tiempo. El Espíritu está hablando al corazón de la persona. Pastor, pero yo vivo hace 300 años con un hermano. Yo te voy a decir algo. Tú tienes que casarte al Señor. Entonces me voy de la iglesia. Yo no puedo mentirte, no puedo orientarte de otra forma. Tú no puedes solo convivir con la persona, tienes que tener un proyecto. No puede ser una aventura, tienes que tener un proyecto. Tenemos un proyecto, ya convivimos, entonces vamos a casarnos, tratar de nuestra unión estable, casamiento civil, lo que sea. Pero yo quiero dar mi nombre a ti, quiero recibirte como mi mujer, constituir una familia según las reglas y padrones de Dios, de la Biblia. Pastor, pero yo no puedo vivir un poquito aquí, un poquito allá. No. Teníamos aquí entre un ejemplo, teníamos una mujer aquí en la iglesia que queríamos mucho y trabajaba con nosotros, se quedó viuda. No tuvo una vida muy feliz en el pasado. Y conoció un hombre que de la iglesia que era casado, divorciado, pero no había hecho el divorcio. Se enamoraron. Todo bien. Ella era viuda. Él no era divorciado, pero podría preparar el divorcio inmediato para estar los dos libres. Y él me oyó hablar varios mensajes sobre familia. Y un momento que le digo, tienes que casarte. Y la vio a la mujer y le dijo, yo no me caso. Yo no acepto casarme. Casamiento en el papel no sirve para nada. Pero la Biblia dice, da a César lo que es de César y a Dios lo que es Dios. Si Dios estableció el casamiento civil, entonces debes hacerlo conforme a las leyes civiles del país. Entonces ese señor tomó una decisión. Vamos para otra iglesia porque allá nadie nos conoce. Vamos a seguir adelante. Vámonos. Y se fueron. Ella prefirió abandonar su vida pura, íntima con Dios, sagrada, que le garantiza la salvación eterna, que el Espíritu habla, se mueve en la vida de la persona, tiene un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la familia. Abandonó eso todo porque Él le dijo, soy un pecador, estoy aquí dentro disfrazado, no me voy a casar contigo, entonces acompáñame, vamos a huir de aquí. Y se fueron. Y un día encontré a esta hermana. Hola, apóstol, ¿todo bien? Sí, bendecido. ¿Y cómo está la hermana? ¿Ya se casó? No, no se quiere casar. Pero él es maravilloso. Entonces esa es la vida, esa es la vida. Entonces vas a continuar errando porque el viejito de la lancha es nervioso, poderoso, fuerte. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examínense a ustedes mismos si realmente están en la fe, pruébense a sí mismos. Examínense. No yo diciendo, bueno, voy a continuar el pecado y cuando venga la copa voy a echar en el piso. Una convención que yo fui en Amsterdam, vi muchos pastores dejar la copa en el piso porque no querían tomar la cena, porque eran de una denominación
Y al lado tenían los pentecostales, no los consideran hermanos, entonces agarraron las copas y las pusieron. Estaban en pecado porque estaban juzgando a los otros y con miedo a hablar algo con Dios prefirieron no tomar. Esa es la forma equivocada que los creyentes hacen. Examínense a ustedes mismos para ver si realmente están en la fe. Tengo que parar un poco. ¿Cómo estoy tratando a mi marido? ¿Cómo estoy tratando a mi mujer? Soy indiferente. Quiero saber si tiene necesidades. No quiero saber si el cuerpo pertenece el uno al otro. No, no quiero saber de eso. Examínate. ¿Cómo es tu lenguaje? Tu palabra es sí, sí, no, no. Si tú aceptas convivir con la mentira, examínate para ver si realmente estás en la fe o no reconoces que Cristo está en ti. Entonces está diciendo, quien está dentro de ti es santo, es puro, es glorioso. Tú no reconoces que Jesús está dentro de ti, no puedes tener un padrón más allá de lo que Él estableció. Entonces Pablo no dice, no tomes la cena, él dice, calma, examínate. Yo conozco casos, no voy a decir que aquí dentro hay, pero en el mundo cristiano sí, pero no. En el mundo cristiano, evangélico, católico, es un drama para muchas personas. Pecan, toman la cena, no cambian el padrón de vida y se olvidan que Cristo está en ellos y Cristo no admite un comportamiento fuera de lo que Él estableció. Si no, ya estás reprobado. Estás viendo dónde está el problema de la cena. No haber un tiempo para reflexión, una introspección profunda. Yo dije, eso no debía hacerlo. Entonces, si hacía eso errado, no debo hacerlo más. Voy a cambiar 180 grados. Un hermano me dijo, pastor, voy a cambiar 360 porque eso no es cambio. Y vuelve al mismo lugar, estás al mismo lugar. Es 180. Si está yendo para un lado y ahí no es el padrón cristiano de felicidad, de plenitud espiritual, es para el otro lado que debes ir. Yo sufro con todas las cuestiones humanas, yo soy humano. Examínese. Es hora de mirar hacia adentro. Yo golpeo mucho en esta tecla de marido y mujer. Porque Dios tiene un plan muy grande para la cuestión familiar. Dice que el hombre que no trata bien a su esposa, sus oraciones son cortadas. No sirve tratarla mal y después llevarle una flor. Tú no puedes tratarla mal con desigualdad. Dios no sacó un hueso del pie de Adán para el hombre pisar a la mujer. Sí, pero yo vengo de un estado que quien manda es el hombre. Ahora estás en otro estado que se llama el reino. Y aquí tú tienes que amar a tu esposa, debes ser caballero con tu esposa, atencioso con tu esposa. Es la parte más frágil. Ayer estábamos en un lugar público y una señora habló con mi esposa. Dijo, su esposo es muy caballero. Sí, siempre. Yo abro la puerta a mi esposa, le ofrezco la silla, lo que es obvio de un marido que sabe la responsabilidad de su matrimonio. La mujer debe ser sumisa a su marido. Opa, no es tiene que ser sumisa. Pastor, pero mi marido grita, golpea la mesa, pero Dios lo va a apretar hasta que deje de hacer eso, hasta que se despierte y diga, mi ángel. Esa es la verdad. Entonces, ese examen, 1 Corintios 11:28, dice, examínese pues el hombre a sí mismo y después del examen, ahí sí, coma pan y beba la copa.
el examen. Ahora vean, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, sin tener esta reflexión, como que estoy tratando mis negocios, las personas pueden confiar en mí, mi carácter fue transformado, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe, ¿qué? Juicio para sí. Come y bebe juicio. Significa que sin examen corren la vida en pecado, porque la mesa del Señor es de Dios. Quiero sentarme hoy con paz en mi corazón. Y las dos últimas palabras de Efesios 5:13. Pero la inmundicia y toda suerte de impureza y codicia ni siquiera se nombra entre ustedes, como conviene a santos. El santo no vive en concupiscencia, en impureza, en codicia, porque la codicia trae el pecado y el pecado trae la muerte. ¿Ven por qué tanta gente no disfruta la plenitud de Dios? No podemos tener, ni podríamos tener, ni debemos tener pecados ocultos, escondidos, nadie sabe. Dios sabe. Toda inmundicia. Y ahora comienza a explicar qué es un examen. Ni conversación torpe, murmuración, ni cosas inconvenientes. Antes, al contrario, tenemos que dar acciones de gracias. Sepan pues ningún impuro, ningún avaro, ningún idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Impuro no tiene. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos que desobedecen. Por tanto, no sean participantes con ellos. Pues en otro momento, en el pasado, antes de tener a Jesús, éramos tinieblas. Ahora somos luz en el Señor. Y tenemos que andar como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad y justicia y verdad, probando siempre lo que es agradable al Señor. No sean pues cómplices de las malas obras. Hasta la complicidad. Vengan a mi casa y yo voy a hacer una torta de naranja, Coca-Cola. Vamos a tomar café. Vamos a tomar varias gaseosas que explotan el estómago. Ay, qué bueno que viniste. Yo te quería contar algo. El domingo viste el zapato de la obispa. No, no vi. ¿No viste? ¿No viste su pelo rubio? ¿No viste? ¿Sabes? Me dijeron. Pronto. Cómplice de malas obras, obras infructíferas de las tinieblas. Dice, repruébalas. Porque lo que ellos hacen en oculto, solo en referir es una vergüenza. Todas las cosas cuando reprobadas por la luz se vuelven manifiestas, porque todo lo que se hace manifiesto es luz. Entonces deben reprobar. No puedes aceptar propuestas de una persona que me llama a una reunión de cumpleaños y después comienza con chisme. No puede. A la persona viene a la cena sin examinarse, piensa que es normal, que el culpado es el apóstol. ¿Quién es el culpado en toda la iglesia? El apóstol. Y yo termino con Colosenses 3, 5 al 9. Hagan pues morir vuestra naturaleza terrenal. Vean con simplicidad, con humildad lo que te voy a decir, por favor.
Yo sé que amas estar en una iglesia pura, si no, no estarías aquí. Tú amas un ministerio que tiene austeridad con estas cuestiones. Yo sé que amas eso, si no, no estarías aquí con nosotros. Colosenses 3. Hagan morir vuestra naturaleza terrenal. ¿Cuál es la naturaleza terrenal? ¿Qué es lo que hay en nuestra carne que viabiliza el pecado? Prostitución, impureza, pasiones laxivas, deseos malignos y avaricia, que es idolatría. No voy a dar el diezmo, yo quiero que mi iglesia muera. Avaricia, idolatría. Si tienes algún ídolo, lánzalo, quítalo de tu casa. Pero recibí de mi abuela un trébol de 4 hojas, rásgalo. Pero tengo una pequeña imagen, escultura, fue mi bisabuela que trajo, quítalo. Atrás de un ídolo siempre hay un demonio, en la copa de los demonios. Y por estas cosas, esa lista que le mostró es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en esas mismas cosas anduvieron también ustedes en otro tiempo. Vivían en ellas. Pero ahora, despójense de todo eso. Quiten de su vida ira. Pastor, yo soy un hombre iracundo. Quita la ira. Yo nací en un país de guerra. Me gustaba la guerra, bomba, armas. Y Dios desprogramó todo eso en mi vida. Despójense. Es el momento que tú reconoces que algo no está yendo en tu vida bien y que tú precisas desprogramar, precisas despojarte. Ira, indignación, maldad, maledicencia, lenguaje obsceno. Pastor, pero cuando yo llegué a la iglesia hablaba 300 millones de malas palabras. Ahora solo 3 o 4. Son mi arma de defensa. Quítalo. Despójate de eso. Lenguaje obsceno. No mientan unos a los otros, ya que ustedes se despidieron y se despojaron del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ese viejo hombre tiene que morir. Debemos despojarnos de él. ¿Para qué? Para dar a Dios nuestra vida de forma íntegra, pura, santa. Para en el momento de comer y beber de la copa, del pan, los beneficios que Dios promete lleguen a mi vida. Yo te voy a decir una vez más, sin miedo de equivocarme, porque tú sabes y a ti te gusta nuestra seriedad. A ti te gusta esta iglesia porque estudia la palabra y es seria. Yo te voy a decir una vez más, ni suba al altar si su vida no es según el padrón de Dios. No suba. O entonces haga una gran reflexión en su lugar. Y abandone lo que debe ser abandonado. Pero va a doler mucho, paciencia. Es mejor que duela ahora que duela con Dios y Él te disciplina, Él te corrija y después te azote. En la cruz, el Señor cargó todo eso para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Voy a pedir a uno de los obispos aos irmãos que vêm para a igreja para ficar lá fora no papo furado. É aqui dentro que se tem que viver, é aqui que Deus fala, é aqui que Deus está mostrando. Que llamen a la gente que está alrededor del templo, porque aquí es que Dios habla. Señor Jesús, con pureza de corazón, sabiendo esperar las cosas correctas en el tiempo de Dios.
siendo capaces de resistir por temor a Dios. Por temor a Dios. Para una vida santa. Aleluya. Llegamos ahora al momento de un autoexamen. Jesús nos liberó. Somos libres. Amados, la obra de la cruz ha sido completada. Jesús dijo, todo está consumado. Cristo en nosotros nos capacita a vivir lo que la Biblia enseña. Nada de la Biblia es difícil. Especialmente el nuevo pacto, la nueva alianza. Nessa cruz deveria estar eu e você. Deveríamos estar os dois. Nosotros deberíamos estar en la cruz, pero Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Dios no pide nada más allá de lo que eres capaz. Es la cruz que debes llevar. En este momento, como tu padre en la fe, como tu tutor, yo te animo a romper con aquello que sabes en tu examen, que te complica una situación que tú sabes que no es según la Biblia. Rompe, diga no. Y si la persona que te ama va a esperar el momento de Dios en tu vida.
Lançai fora o velho fermento, Echen fuera el viejo fermento, para que sejais uma nova massa, la vieja levadura, para que sea una nueva masa, sem fermento. una nueva masa sin levadura, sin pecado. Pues también Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado. Por eso celebramos la fiesta no con el viejo fermento, ni con la levadura de la maldad o la malicia. Celebramos con sinceridad y verdad. Ya en carta les escribí que no se asocien a los impuros. 1 Corintios 5:7. Lancen fuera, porque si no el sufrimiento permanecerá, si no esa puerta estará cerrada, si no nunca vivirás la plenitud de la bendición de Dios. Es ahora. Examínense. Examínense. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ramanto remamara larabashere berebe candere bere. Oh Espíritu de Dios, que escudriñas los corazones, muéstranos, Dios, si hay algún camino malo y desvíanos de todo eso. Muéstranos. Provee liberación. El momento de Dios no es el momento del hombre. Remanto lereveres tereveres kenterelerebere. Tú que estás con tu esposa a tu lado, con tu marido, con tu familia, con su prometido, con su prometida. Si existe algún hecho que complique vuestra vida, es el momento de examen, es el momento de ver al marido, la esposa y decir, perdóname. Aleluya. Shakatarabarabalababarabakandaraba shakatarabababa. Ahora les escribo que no se asocien con alguien que, diciendo ser hermano, sea impuro, avaro, idólatra, malediciente, ladrón, alcohólico. Con ese ni siquiera beban, ni coman. Porque ¿cómo podría juzgar a los de afuera si no son juzgados los de adentro? A los de fuera Dios los juzgará. Expulsen pues de entre ustedes a los malhechores. Aleluya.
Acende a chama, ó Deus. Enciende la llama de la pureza, Señor. Purifica, Deus. Purifica a nossa vida. Purifícanos, Señor. Não queremos carregar um peso além do que nos foi permitido, Pai. Aleluia. Adorar. Dios está curando ahora. Dios está liberando. Dios está lavando por la sangre de Cristo. La iglesia de Dios que está con el permiso del Señor en este barrio y en el mundo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados para ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de Él y de nosotros, con la gracia y la paz que recibimos de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo, por un único sacrificio. El Señor perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. Nosotros ya cortamos el cordón umbilical con esta perversa sociedad. Vivimos en un mundo, en un reino indestructible. Tenemos un Cristo único, Dios y Señor. A Él la gloria. A Él la honra. A Él la alabanza. Solamente a Él. Solamente a Él. Examínese el hombre a sí mismo. Vea si estás en la fe. Rompa con aquello que debe romper. Huya de la impureza. Huye de la idolatría. Huye del engaño.
Tú estás en primer lugar de nuestra vida, Dios. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Dios está en este lugar. Hoy nace una nueva iglesia. Una iglesia de celebración. Una iglesia pura. Una iglesia santa. Una iglesia renovada. Una iglesia en avivamiento. Aviva, aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra, Señor. Aleluya. Habla, Dios. Tócanos con brasas del altar, Dios. Tócanos con brasas del altar, Dios. Tócanos con brasas del altar.
Feliz el hombre constante en el temor de Dios, Mas o que endurece o coração, pero el que endurece el corazón caerá en el mal. o que encobre as suas El que encubre sus transgresiones jamás prosperará, pero el que confiese y se aparta confessa e deixa, alcanzará misericordia. confessa e deixa, Confiese y deja, alcançará alcanzará misericordia. misericórdia. Quem encobre transgressões El que jamais encubre el pecado jamás prospera. Sabe quantas portas se abriram agora? ¿Saben cuántas puertas se abrieron ahora? Quantas vidas foram libertas? ¿Cuántas vidas fueron liberadas ahora? Quantas confissões foram ¿Cuántas feitas? confesiones fueron hechas? Quanta misericórdia, ¿Cuánta Deus, misericordia, Dios, tú manifiestas en este lugar? encobrir transgressões fecha a vida, Encubrir las transgresiones cierra fecha a porta. las puertas, Confessar pero confesar recebe misericórdia. trae misericordia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Chegamos ao momento decisivo. Quem pode participar da mesa? Llegamos al momento decisivo. ¿Quién puede participar de la mesa? Os que estão Todos los que están, depois de exame, examine-se o homem a si mesmo después de autoexaminarse e que sentem paz. y sentir paz con Dios. Todos aqueles que tiveram novo Todos nascimento, aquellos que tuvieron un nuevo nacimiento, todos aqueles que foram salvos, todos aquellos que fueron salvos, regenerados, transformados, nasceram da água do Espírito, nacieron del agua del Espíritu, nacieron de lo alto, são filhos de Deus, son hijos de Dios, estão em paz, están en paz con Dios, com a igreja con la iglesia e com o seu próximo. y con el prójimo. Estes são os que podem Estos son los que pueden y deben participar porque levaram porque llevaron con seriedad la mesa del Señor. vamos celebrar. Vamos a celebrar. Agora em paz, Ahora en paz, em paz, en paz, em paz com Deus, en paz con Dios, com a igreja con la iglesia e com o próximo. y con el prójimo. Agora Ahora nós estamos estamos debidamente preparados preparados para para receber os recibir los beneficios que esta ceia nos que esta proporciona. cena nos va a proporcionar. Senhor Jesus, Señor aquela Jesús, noite em que foi traído, en la noche que fue traicionado, tomou o pão em suas mãos, o tomó el pan en abençoou, sus manos, lo bendijo, partiu e lo deu aos partió seus y dio a los discípulos, discípulos diciendo, este é o meu corpo. este es mi cuerpo. Ele disse em memória Él dijo, en de mim. memoria de mí. Ninguém comerá Nadie juízo comerá a si mesmo. juicio para sí mismo. Pelo contrário, Al contrario, ao comermos deste al pão, comer de este pan, nos beneficiaremos recibimos los beneficios do milagre del milagro, do que Ele fez por nós. de lo que Jesús realizó por su llaga,
Ya fuimos recebemos curados. cura agora. Recibimos sanidad ahora. Eu abençoo o pão. Yo Eu bendigo digo à el pan igreja, y digo a la santa e iglesia pura, santa y pura. comei todos, Coman todos até que ele volte. hasta que Él vuelva. Em nome de Jesus, Pai. En el nombre de Jesús. Amén. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Vou sempre te adorar, Pai. Eu vou sempre te adorar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Do mesmo modo, Jesus, Así también Jesús tendo tomado o cálice em suas tomó la copa en mãos, sus manos, abençoou o cálice bendijo la copa e disse: Este é o meu y sangue. dijo, esta es mi sangre, Este é o sangue da nova Es el- aliança. la sangre de la nueva alianza. Este é um mistério. Es un misterio Queremos ver, Pai, revelado na que nossa queremos vida. ver revelado en nuestra vida. Não há mais sacrifícios, No hay más sacrificios, não há mais rituais, no hay más não há mais rituales, no hay cerimônias. más ceremonias. É o Cristo Es el ressuscitado. Cristo resucitado Que diz a igreja, a nova que le aliança dice a la de melhores iglesia, e es la nueva superiores alianza de mejores y superiores em que o promesas justo vive por y fé. que el justo vive por fe. Eu abençoo o cálice Yo bendigo la copa e digo, y digo, bebei-o todos, bébanlo todos até que ele volte. hasta que Él vuelva. Pelo sangue de Jesus. Por la sangre de Jesús, Pelo sangue de Jesus. por la sangre de Jesús, Que nos purifica de que nos todo purifica de pecado todo e pecado injustiça. e injusticia. Obrigado porque estamos levando a Gracias sério porque esse estamos momento, tomando con Pai. seriedad este momento transformador y regenerador, puro e sagrado. puro y sagrado. Bebamos todos Bebamos todos até que ele volte. hasta que Jesús vuelva.
Gloria a Dios. Durante esta semana, nós vamos realizar em todos os Durante esta cultos semana vamos a a realizar en celebração. todos los cultos la cena del Señor. Com este momento de Con este adoração, momento de oración, este momento de reflexão, este momento de reflexión, saímos daqueles 3, 5 minutos para mais de Salimos uma hora de celebração. de 3-5 minutos para más de una Meu hora de coração está celebración. em paz, Y mi corazón está en meu paz. coração está feliz. Mi corazón está feliz. Estou como quem sonha. Estoy como quien sueña. Estou como quem sonha. Estoy como quien sueña. Obrigado à minha família, minhas Gracias a mi familia, mi esposa, meus filhos, mis hijos, mis nietos. obrigado, querido, por vocês acompanharem Gracias por não a acompañar, realização do meu sonho, no la mas o realización sonho de de mis Deus. sueños, sino del sueño de Dios. Vocês são essenciais. Son esenciales para mi vida, para la vida de mi Amamos vocês iglesia. de todo o coração. Amamos a ustedes de todo corazón. Glórias a Jesus. Você está feliz? ¿Estás feliz? Limpo, lavado, Limpio, justificado lavado, pelo sangue de justificado por la Jesus. sangre de Jesús. Ahora Ahora levante as mãos levante sus como manos expressão de gratidão como a esse expresión de Deus gratitud a este maravilhoso. Dios maravilloso. Obrigada, Senhor, Gracias, pela Señor, tua palavra. por esta tu palabra. Obrigada pelo Gracias por el conocimiento que ha ha salido de este para altar, fazer com que sejamos para hacer que autênticos seamos filhos de auténticos Deus, Pai. hijos de Nós te Dios. louvamos, Senhor, Te alabamos por iniciarmos esse novo por comenzar mês de março, este mes de marzo, onde nós veremos sinais, donde veremos prodígios señales, e prodigios y maravilhas, maravillas, curas, Senhor. sanidades. Nós temos certeza que, Senhor, Sabemos que veremos señales que nunca pensamos que veríamos, porque tú eres un Dios que promete y cumple en el área profesional, familiar, en cualquier área, Señor. Cualquier fortaleza que pueda haberse levantado contra alguien aquí, hoy en esta hora, cae por tierra en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso. Ahora pon tus ángeles alrededor de cada uno de nosotros, guárdanos por cada camino que pasemos, líbranos del hombre malo, fraudulento y sanguinario, y ponernos a salvo de todo. Salga de aquí feliz, porque Dios tiene lo mejor para tu vida. Gracia y paz. Aleluya.